Según San Mateo 16. Desde el versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. La confesión de Pedro. Estamos viendo ya que Jesús estaba siendo atacado por los fariseos que le pedían señal, y él le había dicho que la señal que le iba a dar es la señal de que ocurrió con Jonás. ¿Y se acuerdan la última vez que habíamos compartido? Habíamos hablado que ¿cuál es la señal de Jonás? ¿Qué es realmente lo que hizo Jonás? Jonás llevó el mensaje de Dios a los gentiles. Y por más que era algo imposible y algo difícil, pero los gentiles, los habitantes de Nínive, se arrepintieron. Entendieron la palabra y aceptaron a Dios. Entonces, ¿cuál sería la señal de Jonás? Que el Mesías va a llevar el mensaje a los gentiles, ¿y qué van a ocurrir? Van a arrepentirse. Y eso vimos nosotros que ocurrió cuando Pedro le comparte a Cornelio y su familia. ¿Y qué era que dijeron los judíos? De manera que Dios también ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Se sorprendió, es como una señal. Es una señal de que Yeshua es el Mesías. Porque está haciendo que el pueblo que estaba perdido esté regresando. Pero ¿cómo sabemos que ese es el pueblo perdido? Hay manifestaciones en ellos. Señales. Hablaban en lenguas, dice, manifestaban dones. Tenían deseo de servir a Dios. Tenían deseo de ser parte del pueblo. Entonces esa era la prueba de que Yeshua era el Mesías. Ahora, después, esto es muy interesante lo que pasa aquí. Presten atención. Versículo 13. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Esto es muy importante. Esta región de Cesarea de Filipo era una región costera, ¿no? La región de Cesarea de Filipo, donde ahora Yeshua va a hablar esto. Era una ciudad que fue creada por Herodes Felipe, que en homenaje a el emperador César, él fundó esta ciudad, como haciendo entender que César es la máxima autoridad sobre el mundo. Herodes Felipe quería representar a César como el gobernador del mundo, como el que maneja el sistema. Entonces por eso le hace esta ciudad. Es una ciudad donde hay bastante, ustedes pueden ver ahí en la foto, roca. Ahí está en la costa, hay también rocas, hay mares, y en medio de todo este paisaje Yeshua va a empezar a hablarles algo importante. En medio de una ciudad donde se fundó con el nombre de Cesarea, ¿no? O sea, ciudad de César, para hacer entender que César es el que manda, César es el que gobierna el mundo. Yeshua le va a preguntar algo a ellos. ¿Qué le va a preguntar? Vamos a ver, volvamos en Mateo. ¿Qué le preguntó a Pedro? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primero le pregunta, ¿quién? En el pensamiento de las personas,
¿quién creen ustedes que es? ¿Y por qué le dice el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título refiriéndose a una persona que iba a venir con el poder de Dios para gobernar. ¿Quién ustedes creen que dice la persona que es ese hombre que va a venir a gobernar, que va a venir a reinar? ¿Quién cree ustedes? Y versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Algunas personas pensaban que el que iba a venir a guiar y a dirigir todo era Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y hay que entender muy bien, en este punto de los profetas, ellos se refieren que la Torá habla de que iba a venir un profeta que iba a hablar en representación de Dios, igual que como Moisés. Y eso era el Mesías. Así ellos están respondiendo. Bueno, versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, le pregunto, no, acá yo leo rápido, vamos a ser más dramático. Bueno, está bien, los hombres piensan eso del Mesías, del Hijo del Hombre. Ahora ustedes, prueba de examen. Después de haber estado conmigo, después de haber participado conmigo, después de haber visto todos estos poderes, todas esas señales, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí se quedan todos así. Y se atreve Pedro. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que le está tratando de hacer entender Jesús a ellos y qué es lo que responde Pedro? Es fácil decir, cree en Cristo, hermano. Cristo es la salvación. Solo Cristo, en Cristo. Toda la gente habla de un Cristo. Pero vamos a traer al contexto y al ambiente. ¿En qué ambiente estamos en este momento? Estamos en la ciudad de Cesarea, en la ciudad donde Herodes Filipo edificó una ciudad con mucho monumento en homenaje a César, haciendo entender que César es el que va a gobernar o el que gobierna el mundo. Y ahora Jesús le pregunta, bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacamos nosotros esta mentalidad? ¿Qué es lo que significa para Pedro el Cristo? Por eso yo quiero ver unos textos, pero antes quiero hacerle entender, cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, se refiere, yo ya le expliqué, se refería a alguien que iba a venir a gobernar y se refería también a un sistema de gobierno en este mundo, y por eso quiero ver el libro de Daniel. Fíjense un poco lo que dice ahí. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Ustedes podrían leer todo el capítulo, pero yo para ahorrar el tiempo quiero leer solamente algunos versículos, ¿no? En Daniel capítulo 2 aparece que tiene cabeza de oro y plata, pecho de plata, cadera de hierro y de bronce y pierna de hierro y así, y pie de barro mezclado. Esto es muy importante porque él se estaba refiriendo a gobiernos y a reinos que iban a gobernar al pueblo de Israel. Estos son profecías que un día vamos a tener que estudiar en profundidad. Ahora si nos metemos en eso no vamos a salir nunca, ¿no? Pero es importante entender que lo que Daniel está queriendo explicar cuando ve este sueño, que es algo que Dios le está revelando para los tiempos finales. Y hay una cosa importante aquí. Desde el versículo 41, voy a leer 41, voy a ir un poquito más arriba. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado, atiendan bien, con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Este es el último reino, dice, que va a gobernar. Va a ser algo muy increíble porque va a ser una mezcla de pueblos, dice, una mezcla de alianzas humanas. Y nosotros estamos escuchando actualmente que el gobierno, los gobiernos, las religiones, los políticos están tratando de hacer una alianza humana para gobernar al mundo. Pero aunque van a hacer alianzas, van a tener diferencias. Por eso es como que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Entonces van a hacer un tipo de alianza, pero aparentemente no, pero sus diferencias no van a dejar. Esto va a ser el último gobierno. La pregunta que nos estamos haciendo es que esto está ahora ocurriendo. Otro día vamos a estudiar las profecías, ¿no?, de los reinos. Eran Babilonia, Persia, Grecia, Roma, los 4 primeros reinos. Y después viene este reino mezclado. Y Roma era el hierro, pero el pie era también de hierro, pero mezclado con barro. Entonces, se puede entender entonces que el último imperio, el último reino que va a gobernar el mundo, va a ser un imperio que salió de Roma, pero mezclándose ya con barro, con otro reino débil. Y algunos dicen que es los árabes, otros dicen que es los políticos, y los masones. Después vamos a ver eso en profecía. Pero estamos viendo entonces que la mezcla va a ser entre lo que quedó del imperio romano, que después fue dividido, que fue conquistado por los turcos fueron árabes, y así se hizo un imperio medio mezclado ahí. Y de ahí va a salir otro imperio pequeño, y eso son lo que está viendo Daniel para el futuro. Bueno, entonces, después de esta profecía nosotros podemos ver que Daniel ve algo también venir de arriba. Fíjense el versículo 44. Y en los días de estos reyes, atiendan bien, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso está viendo Daniel. Entonces, Daniel está viendo los últimos tiempos, ¿no? Después de este reino mezclado, y vemos que el hierro se mezcla con el barro, entonces puede ser el resto del imperio romano con otro imperio que se le ha mezclado, pero que no se llegan a juntar. Va a venir un reino verdadero del cielo, del Mesías, y va a destruir todo. ¿Me entienden, no? Eso está viendo Daniel. Entonces, es para poder entender cuando Yeshua le pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién creen ustedes que va a ser que va a gobernar? Ustedes aquí en Cesarea, donde se dice que el gobernador es César y el que manda es César, ¿quién creen ustedes que es el gobernador? Y ahí le sale Pedro y le dice, tú eres el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mashiach, el ungido, el rey, el gobernador. La palabra Cristo en la cultura, en la creencia hebrea es rey de Israel. También gobernador, representante de Dios. Entonces prácticamente ahí en el lugar donde se le considera a César, gran líder, Pedro le está reconociendo a Yeshua como Mashiach. Entonces está rechazando ¿a quién? A César. ¿Se están dando cuenta? Está rechazando el sistema y el gobierno que actualmente está controlando el mundo. Está rechazando Pedro. De ahí muy importante lo que van a venir después los siguientes textos, ¿no? Dice. Pero para ver más sobre este tema de tú eres el Cristo, cuando habló tú eres el Cristo, ¿qué le está diciendo? Vamos a 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Versículo 10. Esta es la promesa que le había dado Dios al rey David acerca de su linaje. Ustedes tienen que atender bien cuando Pedro dice tú eres el Cristo, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Versículo 10, ¿no? Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan, mas como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto es la promesa que le está dando Dios a través del profeta Samuel al rey David. Después, versículo 13 dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, cuando vos vas a decir, tú eres el Cristo, en tu mente tiene que estar toda esta palabra. No sé si me entienden. No podés decir nomás, Cristo, Cristo, y vos no entendés ni qué es lo que es Cristo. Él es el que va a poner nombre de Dios en esta tierra. Porque así está en la promesa. Entonces, si vos no crees ni en la tierra de Israel que va a ser un reino, ni crees que va a edificarse un reino, ni que el linaje de David va ni un rey, ¿a quién lo que le está llamando Cristo? ¿Quién es el Cristo? A menos que sea el anticristo. Porque la palabra anticristo quiere decir suplantador. Alguien que se va a hacer pasar por gobernador, pero sin ley de Dios, sin Torah, con su propia ley, con su propia manera. Y es lo que vemos que actualmente está ocurriendo, porque el sistema, hasta las religiones, utilizan a un Cristo que se opone a la ley de Dios, a la Torah de Dios. Entonces el Cristo que ellos lastimosamente están siguiendo no es este Cristo, es un anticristo. ¿Qué sería anticristo? Antirreino, anti-gobierno de Dios, anti-ley de Dios. Eso sería un anticristo. Pero hay más. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. ¿Están entendiendo? Todo esto en el contexto de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Isaías capítulo 2, desde el versículo 2, 1 vamos a leer, ahí ya está. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá, atiendan bien acá, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor. ¿Dónde es el monte de la casa del Señor? ¿Alguien me puede decir? Jerusalén. Es en Jerusalén. No es en Roma. Ni es en Estambul, ni es en Washington. Ni es en Seúl. Ni en la Meca. Es en Jerusalén. El conflicto actual más grande que existe en toda la tierra es por ese templo, por ese monte, donde está ahorita mismo profanándose a través de una mezquita, ¿no?, árabe. ¿Por qué digo profanándose? Porque ese es el lugar que Dios escogió para que esté su sagrado templo, pero este pueblo, esta nación árabe puso ahí su mezquita. Bíblicamente es una profanación. Tal vez políticamente no, pero bíblicamente sí. Digo políticamente porque muchos piensan que la política está por encima de lo bíblico. Entonces, por eso hay los conflictos. Por eso no nos metemos con la política, ¿no? Por eso no, ustedes son sionistas, ustedes pobres palestinos que están siendo exterminados, Dios mío, ¿no? Sí, pero eso es política. Nosotros estamos hablando de lo bíblico. ¿Y qué dice lo bíblico? Será confirmado la casa del Señor como cabeza de los montes, dice. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Y para qué? Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, la Torah, y de Jerusalén, ¿qué dice ahí? La palabra del Señor. Ahí va a ser donde se va a enseñar la verdad, donde al principio se enseñó la verdad, donde Dios le había enviado a su pueblo para que se establezca en esa tierra, para que desde ahí ellos difundan la verdad por el mundo, la Torah. ¿Es así o no es así? Desde ahí era. Bueno, entonces, ustedes ya ven lo que Pedro le está diciendo a Yeshua. Tú eres el Cristo. De esto está hablando. Tú eres el que vas a gobernar. Tú eres el que vas a establecer a Jerusalén como cabeza de las naciones. Aquí vamos a desmembrarle a este César. Vamos a sacar toda esta idolatría. Andela de mandata. Tú eres el que vas a gobernar aquí. Eso está hablando Pedro. Un texto más. Isaías 11. Isaías 11. Esto es muy importante acá lo que dice.
reinado justo del Mesías, dice. Fíjense que así está escrito. Mesías quiere decir Cristo. Mesías es Cristo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David, ¿no? Dice que saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre el Espíritu del Señor. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, dice. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y después habla más. Esto está hablando cuando el Mesías va a gobernar y va a reinar. Entonces estamos entendiendo este punto, ¿no? De la Biblia. Volvamos a Mateo. Vamos a terminar. Ya esto es solamente esta parte de lo que queríamos compartir. Para entender lo que Pedro está entendiendo por tú eres el Cristo. Entonces cuando ustedes van a llamarle a Yeshua, Cristo, ¿qué le están diciendo? ¿Qué es lo que están queriendo decirle cuando le dicen tú eres el Cristo? Tú eres el que vas a establecer tu reino aquí en Jerusalén. Tú eres el que vas a gobernar y desde donde va a salir la ley de Dios para las naciones. Eso le está hablando. Y fíjense lo que le dice Jesús. Versículo 17, ¿no? Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bendito eres, Simón. Miren lo que le dijo, bendito eres, hijo de Jonás. Y algunos creen que este título, hijo de Jonás, es como decir también que él va a cumplir la labor que hizo Jonás. Algunos creen así, que normalmente se usaba también hijo de Jonás o hijo de David para decir que él va a cumplir el papel que tenía David. Por ejemplo, a Yeshua le decían hijo de David porque ellos querían que él cumpla el papel que tuvo David de establecer el reino de Israel. Entonces también cuando le llama hijo de Jonás, puede ser que su padre se llame Jonás, pero también se estaría refiriendo a que tú vas a cumplir el papel que hizo Jonás. ¿Y cuál fue el papel de Jonás? Llevó el mensaje a los gentiles. Abrió las puertas del reino hacia los gentiles, hacia el pueblo que se había perdido. Tú eres bendito, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, y esto es muy importante, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá viene la pregunta, entonces uno necesita, Dios, revélame, así, ¿no? Y muchos están esperando ese tipo de revelación. Pero hemos visto que para que se le haya revelado a Pedro, hijo de Jonás, que Yeshua es el Cristo, es porque entendió ¿qué cosa? Las Escrituras. Entendió de todo lo que está viendo, que el Mesías está haciendo, que Jesús está haciendo, lo que estaba hablando, llegó a la conclusión, Él es el Mesías. Él es el que realmente Dios ha puesto para que gobierne el mundo desde Jerusalén. Entonces, ¿cómo se le revela a una persona sobre el Mesías, sobre el Cristo? Cuando estudia, cuando conoce, cuando averigua y cuando ve la palabra. ¿Por qué a muchos no se les revela todavía esto? Porque no quieren aprender. Quieren soñar nomás. Quieren que el pastor les diga, hermano, ustedes tienen que creer que Cristo murió por sus pecados, ya no tienen más pecado y ya somos salvos, hijos de Dios para siempre. Amén. Eso quieren escuchar. Y como que no escuchando esta cosa, como que escuchando que dicen en Gálatas, ¿dónde me salió Gálatas? Dicen Samuel, dicen la Torá, dicen Isaías, parece que a alguno ya le da dolor de cabeza. Ya me da dolor de cabeza cuando dice Ezequiel, cuando dice los huesos secos, ya me duele la cabeza. ¿Por qué? Nos han acostumbrado así. Nos han acostumbrado a no querer ver lo que dice la Escritura, sino a escuchar algo rápido, creer nomás ya, y mañana ya vamos a hacer la actividad y hay que traer la ofrenda. Entonces por eso nosotros no podemos pensar mucho.
El pastor ya dijo y así tiene que ser y hay que hacer como el pastor dijo porque por algo él es el pastor. Y Dios le revela a él las cosas. Hermano, Dios me reveló, Dios me reveló. Y como ustedes no son pastores, a ustedes Dios no le puede revelar nada. Claro que sí. Si empiezan a escudriñar la palabra, empiezan a entender, se le va a revelar quién es el Cristo. Hoy en día la gente habla Cristo, Cristo, pues ni entiende qué es eso. Por eso, esto no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo tu Padre, cómo nuestro Padre Dios nos va a revelar sus misterios? A través de su palabra. Vamos a ver esto en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Entiendan lo que dice acá? Versículo 19. Esto el mismo Pedro está diciendo. Recuerden que Jesús le está diciendo a Pedro aquí que esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y años después, cuando Pedro estaba hablando con las personas, fíjense cómo él confirmaba que ellos tienen la verdad. Cómo él confirmaba que ellos hablan lo que dice la Escritura, que es la verdad lo que ellos dicen. ¿Qué dice acá? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando? De que vos estás orando y doblando tu rodilla y pidiendo que Dios te abra la luz. No, eso es importante también, hacer eso que dije recién. Pero estamos hablando de que la Biblia, la palabra, se encienda en tu mente. Por eso dice así. Por eso está escrito así. Ahora sí, Señor, gracias porque oré para que abra mi mente. Y de eso está hablando. Hasta que salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada que está en la Biblia alguien puede decir esto quiere decir así, esto quiere decir así. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, le revelaba lo que estaba escrito en la Biblia. Porque ellos que hacían, está escrito en el mismo capítulo de Pedro, escudriñaban, dice, indagaban, inquirían, se introducían en la palabra, entonces el Espíritu les abría la mente. Amén. Bueno, volvamos a Mateo. Ahora sí vamos a terminar Mateo. 18, ¿no? No, seguimos 17. 18, sí, ahora. 18. Y yo también te digo, acá está la famosa frase, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de haberle dicho, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, creo que ya entendimos ya que es el Cristo, ¿no? Ya no necesito explicar tanto. Jesús le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro. ¿Y qué significa Pedro? ¿Qué es Pedro? Piedrita, piedrecita, dice Petros, ¿no? En griego, Petros, que es piedrecita, pequeña piedra. Yo te digo que tú eres pequeña piedra y sobre esta roca, ahí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál sería esa roca? ¿Cuál sería la roca? Y ahí podemos entender, están en Cesarea, donde hay muchas rocas, y ahora podemos entender cuando está hablando, tú eres esta piedrita, y sobre esta roca gigante edificaré mi iglesia. ¿Y qué es iglesia? La palabra iglesia quiere decir, eclesía en griego, kehilá, ¿no? En hebreo, salir afuera. Salir, o reunirse, o congregarse. Eso es la palabra iglesia. Entonces, cuando Jesús le está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, otra vez, ¿a qué roca se refería? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba diciendo? Y por eso una vez más tenemos que ir a la Biblia, al Antiguo Testamento. Si no, no vamos a entender de qué está hablando. O vamos a entender, y Él es la roca. No, Pedro es la roca. ¿Quién es la roca? Vamos a Isaías capítulo 51. Rápidamente y vamos a entender.
Isaías 51. Atiendan bien lo que dice ahí. Versículo 1. Isaías 51, 1. Palabras de consuelo para Sión. Oídme los que seguís la justicia. ¿Quiénes quieren que le escuche? Los que siguen la justicia. Los que buscáis al Señor. Los que estamos buscando a Dios. Los que quieren saber. ¿Ustedes quieren saber? Quiero aprender, quiero saber más. Bueno, oídme entonces. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortado, dice. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Otra vez, Dios le está diciendo a esa gente que quiere aprender, que quiere justicia, que quiere entender el corazón de Dios, le dice, miren de la roca, de la piedra de donde fueron cortados, dice. Es un ejemplo para decir que cuando vos sacas una piedra y querés saber de dónde esto va a volver a poner ahí para saber de dónde sacaba esa piedra y para poder entender qué tipo de piedra es, qué característica de piedra. Eso era un dicho que se usaba en ese tiempo. Versículo 2. Y después compara con, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no erais más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces está comparando esa piedra, la piedra grande donde hemos salido, ¿con quién? Con Abraham. ¿Y quién era Abraham? Era un hombre que Dios un día le llamó, Abraham, yo soy Dios, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. De una sola persona que él llamó, que él sacó afuera, atiéndame, sacó afuera, le hizo cruzar, por eso a él se le llama hebreo. La palabra hebreo es cruzar al otro lado. Hizo la iglesia. ¿Entienden, no? Hizo la iglesia. Entonces, ¿para qué era esa iglesia? De ese hombre que él llamó y después tuvo su hijo Isaac, su otro hijo Jacob, salieron sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y después se fueron a Egipto, se multiplicaron en gran manera. Después Dios le envía a Moisés, les saca de Egipto y les lleva a la tierra prometida y les da la Torá y les dice, ustedes van a hacer luz para las naciones. Y empieza ahí Dios a preparar un pueblo grande. ¿Con qué propósito? Para que ellos sean cabeza sobre las naciones. Entonces, si uno quiere llamar a alguien que es el padre de la iglesia, ¿a quién le va a llamar como padre de la iglesia? Según esta escritura, Abraham. Abraham es el padre de la iglesia. Cuando Mateo 1, acá voy a mirar nomás, Mateo 1 comienza la genealogía de Jesús, ¿con quién arranca? ¿Ustedes ven con quién arranca? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, con Abraham arranca. ¿Sí o no? Él es el padre de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los padres entonces de la iglesia? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la Biblia se refiere a nuestros padres, porque nuestros padres, siempre está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué fue lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob? Le prometió una tierra, le prometió un reino que iba a venir de los cielos. ¿Están entendiendo este punto, no? Entonces, sobre esa roca, sobre la roca de Abraham, sobre la vida de Abraham, se iba a edificar la iglesia. Todos los que son creyentes en Cristo, en Gálatas dice, linaje de Abraham son, dice, y herederos de la promesa. Amén. Hasta acá es muy importante este punto. Vamos a ir leyendo un poco más. Volvamos a Mateo 16. 18, ¿no? 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Una vez que se ha establecido la palabra de Dios, la promesa, el Hades significa el lugar de los muertos, lugar de destrucción. Así se le llamaba antes, ¿no? Las puertas del Hades se le decía el lugar de destrucción. Ninguna potestad, ninguna tiniebla tendrán poder sobre este reino. Y algo más interesante, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nosotros podemos ver que Yeshua le está dando la autoridad a Pedro.
La autoridad que tenían que tener el Sanedrín, los fariseos, pero como ellos no hicieron lo que dice la palabra, Yeshua le está entregando a Pedro. Y después esto le va a entregar a los demás apóstoles. Pero en el momento le está entregando a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación que Pedro y los apóstoles, los que tienen ya ahora la visión de que Yeshua es el Mesías, hagan, es lo que Dios va a aceptar. ¿Por qué Dios va a aceptar la interpretación que Pedro y los apóstoles hagan? Porque lo que ellos hagan ya está establecido en el cielo. Lo que ellos dicen ya se estableció en el cielo. No es que quiere decir que cuando ellos digan algo, eso es la verdad. Sino que ellos le está dando la autoridad porque Yeshua está viendo, ellos entienden mi palabra, mi Torah, mi mensaje, mi enseñanza. Entonces por eso les doy la autoridad a ustedes de desatar o atar. Quiere decir de juzgar. De decir esto está bien o esto está mal. ¿Cómo creen ustedes que Pedro y los apóstoles juzgarían? ¿De acuerdo a qué juzgarían? De acuerdo a la Torah. Por eso se le ha dado esa autoridad. La autoridad que tenían los rabinos ahora es dada a los apóstoles. Todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. No es eso de que muchas personas piensan que yo ato aquí, yo desato acá, libero maldición. No sé si escucharon ese argumento, libero maldición, desato el tormento y saco. Nada que ver. Está hablando de autoridad. Y acá dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a usar ellos para atar algo en la tierra? ¿Qué van a usar? Para juzgar, para determinar. ¿Qué van a usar? La Torah. ¿Y la Torah de dónde viene? Del cielo. Entonces ya estará entonces en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque en el cielo también ya la Torah está diciendo que esto debe ser así. Entonces no hay problema. Cuando Yeshua le perdona a esta mujer, ni yo te condeno, eso ya estaba también establecido en los cielos. No es que él estaba acá poniendo su propia ley, ya estaba hecho. Por eso lo que él ataba y desataba se cumplía ahí. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Y para entender un poco mejor este punto también, cuando Pedro habla con Cornelio, vamos a hablar, ¿no? Porque ya hemos leído bastante. Cuando Pedro habla con Cornelio, él ve antes de que hable con Cornelio, le aparece justo en la ciudad de Jope, y Cornelio era de Cesarea justamente, le aparece un gran lienzo, ¿no? Ese lienzo es igual que los 4 confines de la tierra y todo, los puro e impuro, era el pueblo de Dios mezclado con el pueblo gentil. Y ahí Dios le estaba enseñando a Pedro, yo ya he limpiado todo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Pedro? Tenía que ir a abrir las puertas del reino a los gentiles. Eso es lo que le estaba mostrando Dios a Pedro. Por eso Pedro es el primero que va y predica a la familia de Cornelio y entra a la casa de ellos. Y él mismo dice, ustedes saben cuán abominable es para un gentil, para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero a mí me enseñó Dios que a ninguna cosa yo llame común o inmundo. Y fue y les compartió y ellos entendieron la palabra y fueron bautizados, fueron añadidos al pueblo. Desde ese momento entonces Él abre las puertas del reino al mundo, a la gente. Amén. Eso empezó haciendo Pedro, por eso dice aquí. Ahora esto es importante. ¿Qué les dijo Yeshua sobre esto? No le digan a nadie esta cosa. ¿Qué cosa no querían que le digan a nadie? Yo le pregunto, ¿qué cosa no querían? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Qué cosa no quería que le digan a nadie? Que Él es el Cristo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hoy en día el Cristo. ¿Qué es ser el Cristo? ¿Por qué? ¿Qué tendría de malo que la gente sepa que Él es el Cristo? ¿Quién sabe eso? ¿Qué tendría de malo? ¿Usted le ve algo muy malo? No, ¿verdad? ¿O tendría algo de malo? Nosotros, ¿acaso no nos enseñan? Díganle a la gente que Jesús es el Cristo. ¿Acaso no nos enseñan eso? Y acá Él está diciendo, no les digan a nadie. Shh, guarden el secreto. ¿Por qué? ¿El tiempo de qué? A ver, ¿cuál era esa misión? Sí, por ahí nomás. Bueno, tenemos que entender otra vez, en un resumen corto, qué era el Cristo. 40 minutos he explicado.
Contexto y todo. El Cristo era rey de Israel, gobernador, representante de Dios. Entonces, si la gente sabía que él era el Cristo, ¿qué creen ustedes que iba a hacer? Iban a ponerle como rey. Iban a declararle ya como rey. Y eso es lo que la gente quería. Pero como dijo acá, ¿cómo te llamas? Teresa, había algo que él tenía que hacer antes. Él no podía reinar todavía. No podía establecer todavía el reino. ¿Qué tenía que hacer antes? Tenía que pagar el precio del pecado de ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿alguien está hablando acá de eso? ¿Los discípulos están entendiendo esto? Nadie entiende esto. Recuerden que antes de esto ellos ya se fueron a predicar el evangelio. Jesús les mandó a ellos de dos en dos a predicar el evangelio. Y Jesús lo primero que estaba predicando a todas las naciones y predicaba el evangelio. Entonces, ¿el evangelio acaso no incluía que Jesús murió por todos nuestros pecados? Pregunto. Pero hasta acá no se está hablando de muerte, ni de resurrección, ni de que voy a pagar el precio de tus pecados. Nada de eso no se está hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos ya en capítulo 16. ¿De qué estamos hablando? Hasta acá solamente entendemos que Él es el Cristo, el que va a reinar, y la profecía habla de eso. Pero hay algo que al pueblo de Israel, a los judíos, se le veló por completo. Que si ellos están en inmundicia, en pecado, el rey no puede venir a gobernar sobre ellos. Recuerden, la fiesta de Sukkot es cuando la segunda venida del rey va a venir a agarrar a su esposa, pero su esposa tiene que estar pura, santa, sin mancha. ¿Cómo estaba ahora el pueblo de Israel? En inmundicia, en pecado. Pero ellos no veían eso como problema, pero Dios sí. Yo no puedo venir a una iglesia sucia, contaminada. Tengo que pagar primero el precio de sus pecados. Pero eso estaba velado de todo judío. Incluyendo a quién? Los apóstoles, Pedro. Incluyendo a Pedro. Entonces ahí la gran interrogante que tenemos. ¿Qué era el evangelio que Jesús predicaba entonces los primeros tiempos? ¿Qué es el evangelio entonces? La gente de eso, y no, y el evangelio es que Jesús te ama, murió por tus pecados y quiere que le entregues tu vida. ¿Será que eso es el evangelio? El evangelio es la promesa de establecer el reino. Pero no se puede establecer el reino mientras esté sucio. Por eso necesito la gracia. Necesito la misericordia. Necesito el amor de Dios. Y San Juan capítulo 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí?